El aire se estremeció con un rugido ensordecedor, un sonido que eclipsó incluso el trueno más poderoso. El eco de las rocas cercanas rebotó con una intensidad que parecía sacudir los cimientos de la tierra. Los pájaros salieron disparados del bosque cercano con graznidos de pánico, oscureciendo momentáneamente el cielo gris con el batir frenético de sus alas. En medio del silencio sepulcral que siguió, Gojo se quedó momentáneamente inmóvil, con la mano extendida. El polvo se disipó lentamente, revelando un patio pulcro y vacío. Más pulcro y vacío que hacía un minuto, cabría añadir. Asombrado de sí mismo, Gojo parpadeó y suspiró. ¡Qué autocontrol, qué precisión! En lugar de desatar todo su poder destructivo, había dirigido una explosión controlada de energía púrpura hueca para erradicar un solo árbol en lugar de toda la mansión y sus ocupantes. Ni siquiera sabía que podía hacer eso. ¿Me preguntaste qué pienso? Eso es lo que pienso, dijo Gojo, volviéndose hacia Naoya. Vio al Zenin mirando fijamente el espacio vacío donde antes se alzaba el majestuoso árbol, con su característica sonrisa burlona reemplazada por una expresión de incredulidad atónita. No la vuelvas a mencionar. La próxima vez podría echar de menos el árbol. Naoya levantó la cabeza de golpe. Con un gesto autoritario, el Zenin acalló cualquier atisbo de represalia entre sus seguidores. Esto confirmó la intuición de Gojo, no buscaban atacar, sino provocarlo para que perdiera el control y diera el primer paso. Estuvo cerca, pero no. Si lo perdía, lo perdería en sus propios términos. Gojo relajó deliberadamente su cuerpo para evitar que temblara por el exceso de adrenalina, sintiendo la presión de Michizane sobre su determinación. No tiene suficiente fuerza, hermano, pensó, sigue intentándolo y fracasando. Michizane podía enfurecerse todo lo que quisiera, pero no ganaría. Sin embargo, había que reconocerle al mocoso de Zenin que provocar a Gojo justo el día del año en que el ancestro estaba cerca de la superficie era una jugada astuta y maliciosa. Los ojos entrecerrados de Naoya observaron a Gojo con una intensidad renovada. Bueno, comenzó, con la voz cargada de agresividad contenida, parece que después de todo deberíamos charlar un rato. Gojo respondió con su habitual indiferencia, con un tono deliberadamente insolente. Sí, me vendría bien un trago, contestó, tosiendo afectadamente. Hay mucho polvo aquí. Él también era un experto en provocar a la gente, y en ese momento, necesitaba provocar a Naoya aún más de lo que Naoya lo hacía a él. ¿Qué había dicho sobre Utaime? Espero que esté descansando bien en tu gran mansión. Que Utaime necesitara descansar y estuviera en la mansión Gojo era información que los Zenin no deberían haber tenido. Eso solo podía significar una cosa. Los Zenin tienen un espía en la finca. Gojo escribió rápidamente un mensaje a sus primas Ayumi y Emma mientras seguía a Naoya a uno de los edificios. Cuidado. Confiaba en los dos, igual que en su madre, la tía Imari. Su quinto tío, su esposo y padre, se había suicidado hacía más de una década después de que los Zenin descubrieran su debilidad por el juego y destruyeran sistemáticamente su vida. Sus parientes sabrían qué hacer. Ya habían hablado de esa posibilidad, encontrar al topo, usarlo contra su empleador y hacer lo peor que pudieran. Al entrar en el edificio de madera, Gojo guardó su teléfono en el bolsillo, pensando en defensa y estrategia. Los guerreros se quedaron fuera y su Infinity era formidable, pero sabía por experiencia que, a pesar de lo que alguna vez creyó, no era invencible. Había tomado precauciones, sellando la lanza invertida del cielo en el extranjero, fuera de la barrera de Tengen, años atrás, pero si existía otra herramienta que pudiera dañarlo de forma similar. Como la cuerda negra de Miguel, los Zenin no se detendrían ante nada para conseguirla. En estado de máxima alerta, Gojo siguió a Naoya por los pasillos y corredores techados de la mansión hasta el anexo este. Naoya caminaba con paso altivo, con la espalda rígida y pasos pesados, como si ardiera en deseos de imponer su dominio incluso en algo tan trivial como caminar. ¡Qué idiota! La habitación a la que finalmente entraron parecía diseñada expresamente para recibir invitados, con grandes ventanales que ofrecían vistas panorámicas de un jardín invernal y un estanque lleno de hielo flotante. La finca Zenin tenía un aspecto y una atmósfera inquietantemente similares a la finca Gojo, y sus similitudes arquitectónicas apuntaban inequívocamente al origen histórico común de los tres grandes. A Gojo nunca le había gustado su herencia, pero hoy tenía que admitir que tenía una especie de encanto anticuado. Siéntate, ordenó Naoya,
tomando asiento e indicándole a Gojo que se uniera a él. Sin decir palabra, Gojo se sentó en el suelo frente a su adversario, ajustándose los pliegues del kimono. No tenía ni idea de cómo negociar, nunca antes había necesitado esa habilidad. Gritó Naoya groseramente, date prisa de una vez. El apresurado correteo de pies afuera indicaba que los sirvientes se apresuraban a cumplir las órdenes de Naoya. En el tenso silencio que siguió, Gojo y Naoya cruzaron miradas. Gojo sintió que la presión en su cabeza aumentaba, el esfuerzo de mantener sus 6 ojos descubiertos en un entorno tan hostil comenzaba a pasarle factura. ¿Por qué hablo contigo y no con el jefe del clan?, preguntó Gojo. Me ofende tener que reunirme con un simple negociador. No soy solo un negociador, espetó Naoya. Un pulso acelerado recorrió su cuello, delatando su agitación. ¿Estás haciendo esto sin el consentimiento de tu padre? ¿Te estás portando mal? Gojo transformó su expresión en una máscara exagerada de preocupación, frunciendo profundamente el ceño y haciendo un dramático puchero. Me apoya en todo lo que hago, se apresuró a afirmar Naoya. ¡Qué patético niño de papá! Ya veremos, dijo Gojo con una sonrisa burlona. Desafortunadamente, sabía que el carácter de Naobito no era ni un ápice mejor que el de su hijo. Apoyaría y se alegraría del secuestro de un Gojo Sper, a menos que le costara demasiado caro. Gojo encargaría a Yumi y Emma que atacaran el imperio empresarial de los Zenin. Si algo había aprendido sobre los negocios, era que la gente codiciosa cometía errores. Así que solo tenían que lograr que los Zenin cometieran muchos errores para llamar la atención de Naobito. ¿Está ella aquí? ¿Quién? Naoya fingió ignorancia una vez más, pero su expresión rápidamente se transformó en una sonrisa maliciosa. No te referirás a la nueva esposa de mi primo Quinto, ¿verdad? Se burló, con un tono lleno de malicia. Fue como un golpe en el estómago. No es bueno. Respira. ¡Qué pareja tan feliz!, dijo Naoya con tono pausado. Casi amor a primera vista. Qué amable de tu parte dejar de lado las viejas tradiciones, Satoru. Te lo agradecemos muchísimo. Las viejas tradiciones. Gojo comprendió de inmediato a qué se refería Naoya. En los viejos tiempos, cuando la poligamia era la norma, el jefe del clan se casaba con las viudas de sus parientes cercanos para proteger a la descendencia del clan e impedir que cayera legalmente en manos de un clan rival. Por supuesto, él se había negado a respetar esas tradiciones retrógradas. Mantén la calma. Esto sería difícil, ¿verdad? Mantén el control. La puerta se abrió y 3 criadas con utensilios para el té entraron de rodillas, con la cabeza gacha, sobresaltándose cuando Naoya chasqueó la lengua con impaciencia. ¿Por qué te has tardado tanto?, gruñó. Lo siento mucho, joven señor, lo siento mucho, balbuceó la joven que estaba al frente. Muy difícil. Gojo apretó los puños debajo de la mesa. ¿Podría tal vez extraer una pequeña parte de Naoya? ¿Una que no necesitara para vivir? ¿O destruir la mitad de la propiedad en lugar de toda? Como advertencia para que no lo presionara demasiado. La sonrisa burlona de Naoya se amplió, como si notara el creciente enfado de Gojo. Con calculada indiferencia, hizo un gesto a la jefa de servicio, indicándole que sirviera el té. La joven, visiblemente asustada, vaciló un instante antes de acceder a su petición con manos temblorosas. Esto, anunció Naoya con gran pompa mientras servían el té, es una mezcla exquisita y poco común de té verde Gyokuro, cosechado con las mejores hojas de la región de Uji. Sus palabras denotaban una satisfacción complaciente mientras tomaba la taza de porcelana entre sus dedos. Bebe, le dijo con una sonrisa amable al sirviente. Demuéstrale a nuestro invitado que no está envenenado. La sirvienta vaciló, con las manos temblando lastimosamente mientras extendía la mano para coger la taza. El miedo y la reticencia se reflejaban en su rostro, pero sabía que no debía desobedecer una orden directa. Respiró hondo para calmar sus nervios, se llevó la taza a los labios y dio un sorbo vacilante. Tras un instante de tensa espera, la sirvienta tragó saliva nerviosamente y dejó la taza sobre la mesa, con una expresión de alivio al darse cuenta de que no le iba a ocurrir nada malo. ¿Lo ves?, declaró Naoya triunfante, clavando de nuevo su mirada en la de Gojo. No hay veneno. ¡Qué farsa! A Naoya no le importaban aquellos a quienes consideraba inferiores, es decir, prácticamente todos. Además, había muchos venenos que no hacían efecto de inmediato. Con un movimiento calculado, Gojo tomó su taza de té, manteniendo una expresión cuidadosamente neutra mientras se la llevaba a los labios.
Sus sentidos estaban en alerta máxima, listo para usar su técnica de maldición inversa al instante. Al probar el líquido, Gojo sintió una descarga de adrenalina recorriendo sus venas, pero nada más. El té estaba exquisito. Gojo suspiró, su mirada se perdió en el frío paisaje fuera de la ventana. Nadie le había preguntado jamás si quería ser el líder de un clan. ¿Por qué no podía ser alguien sin responsabilidades, solo con mucho dinero y tiempo? Volvió a suspirar, sus ojos regresaron a la mirada atenta de Naoya. Quejarse y compadecerse de sí mismo no serviría de nada. El mocoso sabía que a Gojo no le quedaban muchas opciones. Casado legalmente, Chía y sus hijos estaban perdidos para él, a menos que lo secuestrara. O pagara un precio muy alto. ¿Hay algo que quieras?, preguntó Gojo. Sí, respondió Naoya con frialdad. Quiero verte desangrándote en la arena a mis pies y aniquilar a tu patético y débil clan. Y qué cerca estoy de mi objetivo. Solo queda que te quedes y, una vez que te hayas ido, mataremos al suplente. No más 6 ojos. No más Gojos. Me temo que eso no va a suceder. Gojo sonrió dulcemente. ¿Quieres probar otra cosa? ¿O solo tienes sueños húmedos y sin sentido? Los ojos de Naoya se entrecerraron. Dame al niño, exigió. ¿Qué chico?, replicó Gojo, con una expresión indescifrable. El chico al que apadrinas es uno de los nuestros, insistió Naoya. No tengo conocimiento de ningún chico del clan Zenin, respondió Gojo con naturalidad. Solo 2 mujeres talentosas que no les interesaban y que están teniendo un desempeño excelente en la preparatoria de Jujutsu. No me tomes el pelo, siseó Naoya, con la paciencia ya agotada. El chico heredó la técnica de las 10 sombras. Ah, te refieres a Megumi, reconoció Gojo lentamente, tamborileando con un dedo en la barbilla como si sopesara el trato. Pero su nombre es Fushiguro. Déjate de tonterías. Ambos sabemos que es hijo de Toji. El chico para la mujer, exigió Naoya. La mujer no me interesa. Solo me interesa la chica, replicó Gojo. Le estaba cogiendo el truco. Oferta, contraoferta. Bastante fácil. Tú también eres un cabrón sin corazón, dijo Naoya con una sonrisa burlona. Siempre fingiendo ser tan moralmente bueno cuando eres tan despiadado como el resto de nosotros. ¡Qué viuda tan hermosa! Y tan cruelmente rechazada por ti. Soy implacable cuando es necesario, admitió Gojo. Pero no tan despiadado. Gojo sabía perfectamente por qué Naoya quería a Megumi. No era para su protección ni para guiarlo, sino para eliminar una amenaza. El dominio de la técnica de las 10 sombras por parte de Megumi lo hacía superior a los ojos de los Zenin, lo que representaba un obstáculo importante para los planes de Naoya de ascender al liderazgo del clan tras la muerte de su padre. Sin embargo, lo que alguien como Naoya jamás comprendería era que Megumi era completamente libre de tomar sus propias decisiones. Gojo nunca le había exigido nada y jamás lo haría. Megumi, reflexionó, dando otro sorbo a su taza. Vale mucho. Podría considerar cambiarlo por la chica. Naoya se mordió el labio, frunciendo el ceño con furia. Como mucho, puedo aceptar que la maten, no te la entregaré. ¿Por qué no la mandamos al pozo de disciplina? Es patética, sin entrenamiento, sin habilidades y, para colmo, se parece a ti, pobrecita. Seguro que morirá. La mano de Gojo se crispó. Naoya lo notó y alzó la vista, con una mirada aún más calculadora que antes. Gojo se preparó. Pero claro, ella vale mucho más para ti que solo el chico. Entrégame a la sacerdotisa desflorada para que me divierta un poco encima y cerramos el trato. Fue como si una nube negra cruzara el campo de visión de Gojo, proyectando una sombra sobre sus pensamientos. Se preparó para lo que se avecinaba. Mantén la calma, se recordó Gojo, reuniendo hasta la última gota de compostura que pudo reunir. No dejes que te empujen al límite. No puedes provocarme, dijo con serenidad, aunque estaba al borde del abismo. ¿Por qué me enfadas? ¿Acaso eres tonto? Para nada, dijo Naoya con un tono charlatán y falsamente amigable, el más irritante hasta el momento. Estaba provocando, provocando, provocando. Te tengo justo donde quería. ¿Vienes a la mansión Zenin sin nada con qué negociar, pensando que me intimidarás con tus poderes? Ni siquiera puedes usarlos contra nosotros. ¿Qué no puedo? Gojo ladeó la cabeza, reflexionando sobre esa afirmación. Te equivocas. Naoya se equivocaba gravemente si creía que no estaba listo para empezar una guerra.
Gojo no tenía reparos en desatar una destrucción inmensa sobre sus enemigos antes de que se dieran cuenta de lo que les había pasado. ¿Qué le importaba si los altos lo exiliaban después? ¿Qué vieran cómo les iría sin él? Ya había entregado su vida a la sociedad de Jujutsu, y también la de su mejor amigo. No les debía nada. No creo que lo seas. Sabes, investigué un poco sobre los gojos, dijo Naoya con una sonrisa burlona. Y descubrí algunas cosas interesantes. Ah, ¿sí que sabes leer? Gojo le devolvió la sonrisa burlona, intentando no preguntarse a qué se refería el molesto Zenin. El año pasado, él mismo había investigado en la biblioteca de la familia Gojo para saber más sobre los portadores de los 6 ojos que le precedieron. No le había gustado lo que había encontrado, sobre todo la parte sobre Michizane y la necesidad de su continua bendición, y definitivamente no le había gustado lo ridículamente limitado que era el conocimiento disponible. Todo gira en torno a las zorras de Yori, continuó Naoya imperturbable, tienen algo a lo que los hombres Gojo no pueden resistirse, debe ser el olor de sus coños goteantes, simplemente necesitan follárselas. Un buen ejemplo, tú y esa arpía fea y con cicatrices. Y como todas las demás zorras antes que ella, también te está traicionando. Me encanta. Un gruñido feroz escapó de la garganta de Gojo mientras su sed de sangre se disparaba. Naoya estaba obviamente encantado, pero ¿qué le importaba a Gojo? Si de algo estaba absolutamente seguro era de que quería proteger a Utaime con todas sus fuerzas, y de repente, como un extraño eco, su propia voz resonó solemnemente en su cabeza. Para tener y conservar desde este día en adelante, para bien o para mal, en la riqueza o en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para amar y cuidar, hasta que la muerte nos separe. Gojo se puso de pie de un salto. ¿Qué era esto? Ah, ¿no me crees? Naoya se rió, confundiendo la expresión atónita de Gojo con una reacción a su disparate. Pero ella prometió espiarte mientras se convertía en tu esclava sexual. Seguro que te gusta follártela por el culo para no tener que verle la cara, ¿verdad? O espera, ¿te entrenaron para ser el pasivo? Ese novio tuyo sí que parecía que le gustaba ser rudo. Así que, quizás te guste que te den por el culo. O quizás. Unos pasos apresurados se acercaron, la puerta se abrió de golpe. Gojo estaba demasiado absorto para prestar atención. Bajó la mirada hacia sus manos, reconociendo lo que era aquello, sus 6 ojos vieron energía maldita. En cada forma que adoptaba. Nudos, formando una cadena, zumbando y vibrando. Un juramento vinculante. Un miembro de ley estaba de pie en la puerta, respirando con dificultad, con una expresión de preocupación grabada en su rostro. Ahora no, gritó Naoya. Apareció una visita, gruñó el guerrero Ei. Dijo que sin duda querrías verla. ¿Ella? Naoya levantó la cabeza de golpe. ¿Quién? Los pasos resonaron una vez más en el pasillo, ligeros pero decididos. Ei se hizo a un lado para dejar pasar a alguien, permaneciendo en estado de alerta máxima. Utaime, susurró Gojo. Y así, su ira se disipó y la presión del incesante ataque de Michizane cesó. El juramento vinculante entre ellos le produjo una oleada de placer al verla, con un kimono nuevo y el cabello suelto sobre su espalda. Hermosa, radiante, imponente. Una diosa descendida a la tierra. Su diosa. ¿Viste mi mensaje? Preguntó Utaime, sin dirigirse a Naoya, cuyo rostro reflejaba una expresión de incredulidad cómica. No, admitió Gojo, buscando a tienta su teléfono entre la tela que se movía a su alrededor. Con razón no había sentido la vibración del móvil a través de todas esas capas. Hagas lo que hagas, no le cedas el control a M, había escrito Utaime. Gojo, ten cuidado, esta es una trampa tendida por un mal que aún no se ha revelado. Voy a por ti. Gojo alzó la cabeza para mirarla. ¡Qué maldad! Pero, aún más importante, ¿qué era ese juramento vinculante entre él y Utaime del que no sabía nada? Se sentía maravilloso, pero, condicionado al olvido, concluyó tras no encontrar absolutamente nada sustancial al respecto. Un juramento vinculante que lo atrapaba sin recordar sus detalles era potencialmente muy poderoso. ¿Qué haces aquí? Naoya se puso de pie de un salto, con una expresión que mezclaba furia y desconcierto mientras miraba fijamente a Utaime. Ah, Naoya, Utaime se dirigió a él sin ningún título honorífico, con voz tranquila pero con un trasfondo de autoridad. Inclinó la cabeza levemente. Lo siento, estaba tan concentrada en mi esposo que olvidé por completo en qué casa estoy. Perdona mi descortesía. ¿Esposo? Preguntó Naoya con la voz quebrada.
Utaime ignoró la reacción de Naoya y dirigió su atención a Gojo, quien estaba igualmente atónito. Necesito hablar contigo, dijo, haciendo un gesto con el dedo. Sal afuera, por favor. Sintiéndose un poco inestable al caminar, Gojo la siguió tambaleándose por el pasillo, fuera del alcance del oído. ¿Estamos casados?, susurró emocionado cuando se miraron en la penumbra, con el corazón latiéndole con fuerza. Pero no recuerdo nuestra noche de bodas. Por Naoya, lo somos, dijo simplemente. Así evitará que juegue conmigo, al menos hasta que se le ocurra su próximo plan malvado. Escucha. Se veía bien, quizás un poco más pálida de lo normal. Fue un gran alivio, así que la abrazó con fuerza. Siento haber tenido que dejarte sola, susurró, aspirando con avidez el aroma de su cabello. Me alegra tanto verte. No bajes tu Infinity aquí, gritó Utaime, desenredándose apresuradamente. Y no me digas que te bebiste su té. Gojo se encogió de hombros y le sonrió. Los venenos no pueden hacerme daño cuando estoy alerta. Escucha, tenemos poco tiempo, empezó ella de nuevo, pero él se distrajo con sus labios, rojos y brillantes. ¿Besarse en territorio enemigo probablemente no era buena idea? Aunque, pensándolo bien, podría llevarla a otro sitio y... No, se detuvo. Soko había sido muy clara. Debía mantenerse alejado de la cama de Utaime durante al menos 2 semanas. Eso le recordó. ¿No deberías estar descansando en la cama?, preguntó, sintiendo una punzada de dolor en el pecho al recordar su desmayo de ayer y lo que había perdido. Estoy bien, Utaime restó importancia a su preocupación con un gesto brusco. Volveré a la cama en cuanto se resuelva esta crisis, o Soko me despellejará vivo. ¿Sabes lo aliviado que me sentí al ver la finca intacta? Tenía mucho miedo. Solo pulvericé un viejo árbol, dijo Gojo alegremente, con un toque de orgullo en la voz. Lo mantuve bastante bien hasta el final a pesar de... Se detuvo, no había necesidad de repetir las cosas viles que Naoya había dicho. Utaime jamás lo traicionaría de nuevo. Estaba seguro de ello. Deberías taparte los ojos, dijo Utaime con dulzura, mientras se ajustaba la venda. Su voz denotaba una tierna preocupación que lo conmovió profundamente. Veo que te cansa. Gracias, dijo Gojo, tomándole las manos. Eran pequeñas y cálidas, y encajaban a la perfección con las suyas, que eran más grandes. ¿Nos vamos? Pero viniste aquí por Chía y los niños, le recordó ella. No hay mucho que pueda hacer, suspiró Gojo. La casaron con uno de los tíos de Naoya. ¿Ellos qué? Utaime jadeó incrédulo. No pueden obligar a nadie a casarse. Bueno, sí que pueden, y de hecho lo hicieron, respondió Gojo encogiéndose de hombros. Si no puedo matar a tantos como pueda lo más rápido posible, tendré que encontrar otra forma de asestar un golpe. Llevará tiempo. Eres muy maduro cuando quieres serlo, comentó Utaime, sonriéndole con calidez. Bien hecho. Bueno, esto es maravilloso, respondió Gojo con una sonrisa. Sus palabras lo llenaron de una profunda sensación de calidez y comprensión. Pero, ¿qué es este voto vinculante? Sus palabras tuvieron un efecto inesperado en ella. Se le fue el color de la cara y se tambaleó brevemente. ¿Qué voto vinculante?, preguntó ella, aferrándose con fuerza al brazo que él le extendía para sostenerla. Ah, tú también lo has olvidado, reflexionó Gojo. Interesante. Tocó la cadena brillante que los unía, sintiendo con los dedos la textura de la energía maldita. Era fuerte y lo hizo muy, muy feliz. Tú y yo, explicó. Hay un nuevo pacto de unión entre nosotros, pero parece que ninguno de los dos lo recuerda. Ah, ya veo, dijo con voz entrecortada, con una expresión de ¿alivio? ¡Qué extraño! Bueno, dijo con una sonrisa. Es un acuerdo mutuo entre nosotros dos. No es nada extraño. Todo es extraño, le contradijo ella. Siento que estoy perdiendo la cabeza. Eso es, te llevaré a casa, dijo Gojo, rodeándola con el brazo por la cintura para estabilizarla durante la teletransportación. Tal vez no me encuentro tan bien como pensaba, susurró Utaime. Me alarmé mucho cuando supe a dónde había ido, de verdad creí que Michizane, su voz se apagó. No ha tomado el control, ¿verdad? Me preocupé sin motivo. No puede, Gojo negó con la cabeza. No te preocupes. Me preocupa, sus ojos, grandes y expresivos, lo miraron. No hay razón para que me creas, pero ese niño que perdí, ese no era tuyo. Le dolió mucho oírla decir eso,
pero Soko le había hecho prometer que no volvería a sacar el tema con Utaime ni le preguntaría de quién era el bebé, ni tampoco tenía permitido enfadarse con ella. No estaba enfadado, solo muy triste. No, lo siento. Levantó la mano para acariciarle la mejilla. No es así. Es solo que, no era un niño, al menos no un humano. Gojo, alguien está acechando mis sueños y me ha implantado algo. Por favor, tienes que creerme. Necesito tu ayuda. De verdad. ¿Podría este año ser aún más extraño? Gojo miró a la mujer en sus brazos y supo, sin importar las cosas raras en las que ella creyera, él la protegería y apoyaría en los momentos difíciles, ya fuera en la batalla, en sus luchas personales o en sus desafíos emocionales. Tenía que hacerlo. Le sería leal y fiel, priorizando su relación por encima de todo y absteniéndose de cualquier acción que pudiera traicionar la confianza y el compromiso que compartían. Tenía que hacerlo.